Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están ahí? ¿Todo bien? Excelente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya, 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 aleluya. Oh, bendito Padre Santo, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Santo, 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 santo eres tú, Señor Dios de toda santidad. Tres veces santo, Rey de reyes, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, aleluya, el león de Judá, la estrella de David, eres nuestro redentor, aleluya, el lirio de los valles, aleluya, gloria a ti, nuestra roca eterna, bendito seas la peña de Oreb, aleluya, eres tú nuestro Señor, nuestro redentor. Todo honor y toda gloria a ti, Señor. Padre, venimos a ti con un corazón humilde, humillado y contrito a engrandecer, a glorificar, a adorar tu santo y bello nombre, Señor. A decirte que te amamos, Señor. Aún con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, aún con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas obras. Señor, queremos seguirte, queremos servirte, Señor. Úsanos. Úsanos en esta generación, Señor, para cambiar este mundo para tu gloria, Señor. Padre bueno, hoy, como todas las noches de lunes a viernes, un grupo de tus hijos, un remanente fiel se reúne, Señor, para una conferencia contigo, para una comunión, para un tiempo especial del día en que tenemos que poner todos nuestros sentidos a escuchar tu palabra, Señor. Oh, mi Dios del cielo, que sea tu precioso Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento, el que nos da, Señor, las pautas para entender tu palabra, el que nos da luz y revelación, Señor, para entenderte. Háblanos, háblanos, Señor, que tu pueblo escucha, que nuestro corazón está expectante, Señor. Nuestra mente está alerta, nuestro corazón receptivo para escuchar tu tierna voz, Señor. Padre bueno, bendice a todos los que hoy estarán recibiendo tu palabra, a los que escucharán tu preciosa, tu poderosa palabra, a los que lo verán por el YouTube, Señor, a los que lo verán por el Facebook y tal vez los que verán por diferido también en algún momento, en algún día de sus vidas. Señor, sé tú tocando corazones. Padre, sabemos que tu palabra nunca volverá vacía, sino que llevará, Señor, fruto, cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Y esta noche, Señor, será una noche de gloria. Esta noche será una noche de bendición. Esta noche, Señor, estamos expectantes. Estamos puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos expectantes de ver tu gloria, de sentir tu presencia entre nosotros, Señor, aquí en el estudio, papá, y donde se encuentra cada hermano, Señor, donde esté, allá en su hogar, en su casa. No sabemos qué pasó en su día, pero sabemos, Señor, que en medio de la tormenta tú estás, Señor. Gracias por el mensaje de esta mañana, donde nos decía, Señor, que en medio de la tormenta tú estás para darnos una señal de tranquilidad, para darnos paz en medio de la tormenta.
Gracias, Dios. Te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre. Te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Todo está previsto, tú todo lo sabes, todo lo conoces. Nos conoces desde antes de la fundación del mundo, nos conoces desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Tú lo sabes todo, no hay nada encubierto, no hay nada escondido, no hay nada oculto para ti. Tú lo conoces todo. Abrimos nuestro corazón. Háblanos tú, por favor, en esta noche. En el maravilloso nombre de Jesús, oramos también por Alicia Gerí. Hoy en la tarde iban a operarla, Señor, de ese nódulo en su tiroides. Oramos para que tú bendigas la vida de esta hermana en el nombre de Jesús. Oramos también por Evelia, nuestra hermana que está luchando, una mujer de fe que lucha con una odiosa enfermedad. Señor, sabemos que la victoria está ganada, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, en tu presencia y en tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Emilio. Gracias, Jaycee. Gracias, Gisela, querida. Julieta, querida. Bendiciones. Lida, querida. María Rivas. Débora Ramírez, Villón desde Ecuador. Bendecida. Tú y toda tu familia. Gracias, Juanito, por tu compañía. Gracias, Rocío, porque ya estás lista ahí. No tengo que darte mucha bienvenida a ti, tú eres de casa, pero igual nos alegra verte, estamos expectantes de lo que el Señor hablará a través de ti. Muy buenas noches y bienvenida, Rocío. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gusto de verlos y saber que están ahí. Y como siempre, es un honor poder hablar de la palabra del Señor sin merecerlo, ¿no? Él nos elige de entre muchos y nos da su fortaleza y su sabiduría, ¿no? Porque todo es revelación, todo es obra de Él. Así que la gloria es para Él. Y le damos gracias por este alto honor, en realidad. El día de hoy les he traído un temita que he titulado Mentalidad de Reino, en donde digamos que el texto bíblico base es Romanos 12, todo Romanos 12. Y es que en realidad este texto podemos tener días y días a hablar de solamente este capítulo porque es maravilloso, es muy poderoso, muy fuerte. Y algo que el Señor me ha venido revelando en toda esta semana, yo creo que va mucho de la mano con lo que han venido hablando tanto el maestro Max como los pastores que han estado, porque ha habido digamos que un punto de referencia en todas las prédicas y ha sido cambiar o ser transformados por la renovación de la mente. Y ese es un tema que muchas veces lo podemos repetir N veces, pero como dijo el maestro el día de ayer, necesitamos revelación, ¿no? Ese rema, ese momento, ese clic que dice, ah, sí era la cosa. Y es tan hermoso poder leer la palabra y no solo leerla, sino reflexionarla, como dice la palabra, rumiarla, ¿no? Darle vuelta cada rato para que nos vaya sacando más de su riqueza, ¿no? Porque cada texto bíblico tiene una enorme riqueza. Y algo con lo que quiero empezar en esta noche es un poco hablar de la diferencia que existe entre el cielo y el reino, porque mucha gente, y lo he escuchado inclusive de predicadores que muchas veces tocan textos bíblicos como, por ejemplo, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, Apocalipsis 20, y hablan sobre el cielo, y esos textos no hablan del cielo, sino del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos hablar un poco del cielo y buscarlo en la palabra de Dios, y no vamos a encontrar en realidad muchísima información. Entonces la palabra, o en todo caso la pregunta que nos haríamos sería si podemos y debemos creer y decir que el cielo es nuestra morada eterna. Y en realidad, pues el cielo solamente es una morada temporal. Cuando cualquiera de nosotros, creyentes, hijos de Dios, morimos aquí en el ahora,
nosotros sabemos que nuestra alma va al cielo, pero la Biblia nos especifica que el reino es nuestra morada eterna, ¿no? Y esto viene a través de un proceso que va a venir después del rapto, de la venida del Señor. Es todo un tema realmente hablar del reino de Dios y hablar del cielo, pero me pareció necesario antes de hablar de tener una mentalidad de reino, hacer esa diferencia, porque cuando hablamos del cielo, si bien es cierto, nuestra alma al morir va al cielo, es un tiempo en el que vamos a estar ahí, ¿no? Ahora, no sabemos con exactitud cómo luce el cielo, porque muchas veces se nos habla de calles de oro y nos están hablando en realidad del reino, ¿no? De nuestra morada final, eterna. Sino, sí se nos dice, por ejemplo, algo importante que en el cielo, pues sí hay un templo. Por ejemplo, cuando le habla a Moisés el Señor y le habla de manera muy específica, le habla de construir un templo, le está hablando de una copia de lo que hay en el cielo. Entonces, en el cielo hay un templo, está la presencia muy especial de nuestro Señor, pues nosotros sabemos que el Señor está en todas partes, ¿no? Porque es omnipresente, pero de una manera especial está en el cielo. También están los ángeles, las huestes celestiales, ¿no? Y nosotros podemos profundizar más en Primera de Reyes 8:30, en Mateo 18:10 y en Hebreos 12, del 22 al 23. Más tardecito de repente se los coloco ahí en el WhatsApp para que puedan profundizar más. Entonces sabemos que nuestra alma va al cielo, pero en realidad cuando hablamos del reino, estamos hablando de nuestra morada final, de la Nueva Jerusalén, de esa parte especial, de esa ciudad, mejor dicho, de esa ciudad, no nos habla ya de naciones, sino nos habla de una ciudad eterna. Y cuando habla de ciudad, está hablando de algo más íntimo, ¿no? Porque cuando hablamos de naciones, estamos hablando de culturas distintas, estamos hablando de inclusive idiomas diferentes, pero cuando se nos habla de una ciudad, nos está hablando de un lugar más íntimo, donde más gente nos conocemos, tenemos más acceso a nosotros mismos y obviamente a la presencia del Señor, que es lo que dice inclusive la palabra, que no vamos a necesitar el sol porque su gloria va a ser una presencia tan poderosa y perfecta que no vamos a necesitar la luz del sol, ¿no? Entonces, cuando se habla del reino, se habla de ese reino de Dios que es perfecto y total en el que nosotros, sus hijos, podemos vivir. Sin embargo, se nos dice que nosotros podemos vivir con mentalidad del reino si es que nosotros traemos el reino de Dios a la tierra. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? ¿Cómo traer el reino de Dios a la tierra si todavía no se da el reino de Dios? Y es que el Señor nos habla, ¿no? Desde incluso cuando nos habla Juan el Bautista, ¿no? Que lo podemos ver en el capítulo 3 de Mateo, cuando nos habla y nos dice del arrepentimiento, ¿no? Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino está cerca, y eso lo mencionaba justamente el maestro. Y luego en el capítulo 4, Jesús dice, arrepentíos porque el reino ya llegó, ¿no? Está aquí. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos traer el reino de Dios a la tierra es arrepentirnos de corazón. Y hablábamos inclusive en alguna oportunidad que muchas iglesias o comunidades hablan muy poco últimamente del arrepentimiento, ¿no? Solamente nos dicen, entrégate al Señor y Él te perdonará, pero no le dan mucho énfasis a esa parte tan necesaria de llegar al Señor a través del arrepentimiento. Yo no puedo solamente decir al Señor, aquí estoy, creo en ti, en que tú naciste, en que tú moriste, en que tú resucitaste, sino primero hay que ir con un corazón contrito y verdaderamente arrepentido. ¿Para qué? Para que el Señor pueda obrar en nosotros. Porque la fe, ¿no? En nosotros se va a dar de una manera especial, va a ser, mejor dicho, cosas especiales, cuando esa fe está siendo, se podría decir, totalmente perteneciente al Señor. O sea,
cuando nosotros sentimos y sabemos que le pertenecemos a Él, cuando nosotros decimos yo estoy viviendo de una manera ya no independiente, sino más bien dependiente del Señor. Entonces, cuando nosotros vivimos de manera dependiente, dependiendo del Señor, vamos a querer abrazar su voluntad, vamos a querer obrar según Él nos indica. Queremos ser obedientes, vamos a meter la pata, sí, pero vamos a querer en nuestro corazón vivir de acuerdo a su voluntad. Queremos ofrecerle nuestra vida, ¿no? Y justamente eso es lo que nos dice también este libro de Romanos en el capítulo 8, cuando nos dice que seamos, que entreguemos nuestra vida en sacrificio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una mentalidad de reino, tenemos que partir, por ejemplo, de que una cosa que no va a haber, por ejemplo, en la Nueva Jerusalén, en este reinado, es que no va a haber templo, ¿no? ¿Y por qué decimos partir de ahí? Porque si nos damos cuenta no necesitamos el templo, porque está el Señor, su presencia total, su gloria perfecta. ¿Cómo hacer que parte de esa presencia del Señor, parte de esa gloria perfecta, traerla aquí en la tierra? Volvemos a lo mismo, ¿no? Es empaparnos de su palabra, de su palabra que viene en la Biblia y buscarlo cada día más. Y este es un trabajo que no tiene nada que ver con la salvación. La salvación ya la tenemos, pero sí tiene que ver con la conversión. Porque la conversión, si bien es cierto, la salvación es obra total de nuestro Señor, la conversión tiene que ver con la intencionalidad de nuestro corazón. Tiene que ver con el deseo de hacer aquello que el Señor ama y amar aquello que el Señor ama, detestar aquello que Él detesta, ¿no? Eso es traer el reino de Dios en la tierra. Entonces es empezar a tener una mentalidad de reino, ¿no? Querer que ese reino venga ya desde acá. Y se habla justamente cuando se habla de escatología, que el maestro lo sabe mejor que yo, que cuando se habla de escatología se dice que ya estamos viviendo el reino, pero todavía no de una manera especial, ¿no? Y es porque nosotros todavía estamos viviendo en esta tierra que está siendo, es un reino caído, por decirlo de una manera. Entonces, no podemos ver totalmente al Señor en su presencia total, no podemos disfrutar de su gloria total, pero sí intencionalmente y a través de la conversión es ir trayendo de a poco con primero empezando por nosotros, ¿no? Y ser testimonios vivos para que otras personas sean parte de la familia de Dios, ¿no? Entonces, en Romanos 12, quiero darle lectura porque hay que sacar bastantes cositas de ahí. Y en Romanos 12, en el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que decíamos al principio. En principio es entregar nuestros cuerpos. Mire qué importantes son nuestros cuerpos. ¿Por qué son importantes nuestros cuerpos? Porque nuestro cuerpo es la carne que muchas veces es débil. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, caminamos en esa santidad. Porque cuando nosotros caminamos en esa santidad, no significa que vamos a ser como el Señor totalmente, como Cristo, pero sí es el camino, es lo que el Señor busca, que nosotros seamos convertidos a imagen total de Cristo. Entonces, para ello, intencionalmente, vuelvo a repetir esa palabra porque es intencionalmente, es nuestro deseo caminar en esa santidad, ¿no? ¿Somos santos? Sí somos santos por la obra del Señor, pero el camino de santificación es obra nuestra, ¿no? Porque intencionalmente hemos de caminar, como decía en un principio, en la conversión, porque la conversión es un proceso que inicia desde que conocemos a Jesús hasta que el Señor nos llama, ¿no? Y tan solo cuando estemos en su presencia total es que ya no necesitaremos ser convertidos porque el Señor ya nos transformó totalmente, ¿no? Y viviremos totalmente en su santidad.
precisamente algo que también se dice del reino, es que no se casarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no lo necesitaremos, porque no tendremos, como decía hace un momento, hablaba del cuerpo, porque no tendremos necesidades carnales, ¿no? Entonces, ¿cómo caminar o cómo traer a la tierra un poco de esa santidad intencionalmente, ¿no? Por eso yo en una oportunidad les decía, ¿no? Para mí se ha convertido el café en una necesidad. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en un lugar secular, es muy fácil ver muchas doctrinas, ¿no? Y muchas de ellas son doctrinas de demonio. Y el Señor, cuando tú le pones, le dices, Señor, yo en esta mañana, tú sabes a qué me enfrento, pero yo voy con fe porque eres tú quien ha levantado bandera delante de mí. Entonces, Señor, y tu Santo Espíritu te redarguye de pecado y te hace ver espíritus inmundos cuando están alrededor. Es más, tú sientes, ¿no? Sientes algo que te repele y te vas más allá, ¿no? Y dices, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sentiste, no? Es el espíritu que te está avisando, ¿no? El día de ayer estamos en una semana, hasta hoy día, en una semana súper fuerte porque estábamos calificando, tomando exámenes y cada día teníamos que ir colocando las notas en el sistema, ¿no? Entonces, desde ya hace 2 semanas íbamos colocando las notas que vamos teniendo en todo lo que evaluamos con los chicos, pero los bimestrales eran esta semana. Entonces cada día íbamos metiendo las notas y cada día nos iban diciendo, bueno, hemos visto notas de tal grado, de tal grado. Entonces la gente estaba con una tensión de que si se le pasaba, en el WhatsApp iba a estar tu salón, tu nombre, que no lo habías pasado las notas, ¿no? Y entonces vienen unas compañeras, me dicen, Rocío, que mira, que yo le digo, cálmese, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué está sucediendo? Mira, que nos están llamando, ¿no has visto el WhatsApp? Le digo, pues está pasando notas que voy a mirar el WhatsApp. Nos están llamando para una actividad, me dice nos están llamando a una capacitación. Me dice, ¿qué capacitación si estamos pasando notas, que no sé qué, desesperadas, ¿no? ¿Y tú cómo puedes estar tan tranquila? Y yo le digo, bueno, es que el Señor me mantiene tranquila, pues no soy yo, Él es el que me mantiene tranquila, ¿no? Porque, ¿para qué me voy a desesperar? ¿Saco algo? Le digo, de estar desesperada. No, no sacas nada, le digo. Tranquilísimo, le digo. Y más bien, yo les invito, le digo, a que antes de ir a la capacitación, le digamos al Señor en una pequeña oración que sea Él obrando. Entonces hicimos la oración, nos fuimos. A cada uno nos pusieron en diferentes lugares, hicimos diferentes actividades y cuando terminó la actividad, cada quien se fue. Al día siguiente, es decir, el día de hoy, me dice una de ellas, ¿no? Que participó, de estas dos compañeras, me dicen, verdaderamente, me dicen, disfruté la capacitación. Yo pensé que no la iba a disfrutar. Me olvidé totalmente de esa angustia que tuve al principio de que cómo era posible que nos pongan estas cosas y todo lo demás. Yo le digo, bueno, eso fue solamente un regalito, le digo. ¿Quieres más del Señor? Acércate. Le digo, no, acércate más a Él, ¿no? Y Él se acercará a ti. En el versículo 2 de este capítulo 12 nos dice, que lo mencionaba el maestro ayer, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que conforméis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? La transformación de nuestra mente nos trae renovación de entendimiento, ¿no? Y esta renovación de entendimiento es la que nos hace entender la voluntad de Dios. Y como decía el pastor César, sabemos que la voluntad de Dios es buena y es agradable, ¿no? Entonces, cuando te dicen, bueno, el Señor te ha mandado una enfermedad, como decía él mismo, ¿no? Sabemos que no es cierto, porque la voluntad de Dios es agradable, ¿no? Y pasar dolor en el cuerpo, estar postrado en una cama, no es agradable. No es nada agradable. Entonces no puede ser Olvídalo. la voluntad de Dios. Desde ahí nomás ya podemos saber que no es la voluntad de Dios y es perfecta. Significa que Él nos lleva a esa perfección. Entonces cada día que nosotros vamos caminando y vamos entregándole al Señor nuestra mente, Él la va transformando, porque no somos nosotros, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso, pero Él sí. Pero ¿cuándo obra? Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad.
Cuando nosotros intencionalmente le decimos, sí, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir sintiendo, percibiendo, conociendo más de ti, viviendo en tu voluntad, en tus verdaderos designios. Sabemos que metimos la pata, trajimos el pecado al mundo, pero sabemos que tú, con tu sanidad que nos has dado con tu salvación, podemos seguir caminando en tu perfección, ¿no? Como dice cada día el maestro, ¿no? Vamos camino a la perfección. En el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el de que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta parte nos habla tanto de la humildad, ¿no? De la sencillez de corazón, de entender que todo ser humano creado por Dios ha sido creado con el mismo amor, ¿no? Que nos hayamos algunos desviado y muchos no han regresado aún, y muchos no regresarán, no significa que Dios no los haya hecho con el mismo amor, ¿no? Por lo tanto, cuando veamos a una persona desviada, nosotros tenemos que amarla más todavía, amar como Dios ama. No es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, en el medio en el que yo trabajo, tú ves mucho orgullo, mucha soberbia, ¿no? Es muy difícil hablarle a veces a un profesor, a una maestra, cuando te mira y dice, bueno, pues tú estás en la misma altura que yo, ¿qué me vas a venir a mí a enseñar? ¿No? Entonces es muy difícil a veces hablar con personas que ya se han cerrado totalmente, ¿no? Yo recuerdo a una maestra de hace años en otro colegio que ella decía, que me van a mandar a capacitación a mí, yo todo lo que sé ya lo tengo ya, yo no tengo que saber nada más, ¿no? Y así caminamos en el mundo muchas veces, ¿no? Y muchas veces nosotros hemos estado ahí también, ¿no? Y el Señor nos ha rescatado con ese orgullo, ¿no? Y solo cuando Él nos va transformando y nos va dando mentalidad de reino, que su mentalidad es la que nosotros nos damos cuenta, wow, qué mal estaba, Dios mío, así era yo, qué horrible, qué persona tan fea era, ¿no? Y sin embargo, cómo el Señor ha tenido y sigue teniendo paciencia en nosotros, porque obviamente, como dice su palabra, su obra no está terminada, ¿no? Seguimos caminando en esa transformación porque, versículo 24, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué importante ver este versículo que nos está hablando a nosotros, la iglesia, ¿no? Por eso cuando desde el principio que nos habla en este capítulo 12, Pablo, o mejor dicho, Jesús a través de Pablo nos habla a nosotros, ¿no? Por eso nos está hablando de un caminar, de un transformar, de un caminar con Él, agarrado de su mano, ¿no? De entregar, como dice 2 Corintios 10, ¿no? Nos dice que nuestras almas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir cualquier fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ¿qué hacemos con esos pensamientos? Entregar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros entregamos cada pensamiento que sabemos que no nos corresponde, que no son agradables al Señor, que no son mentalidad del reino, entonces nosotros le decimos, Señor, esto no me corresponde, no me pertenece, Señor, tómalo, Señor, derrúmbalo, destrúyelo, porque no viene de ti, ¿no? En el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué importante cada servicio, acá cada ministerio que nos van diciendo el Señor. En otras palabras, nos va diciendo, no todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y eso también lo decía el hermano ayer, el maestro, no todos hacemos lo mismo, no todos hemos nacido para hacer lo mismo, pero todos estamos para poner
cada granito porque somos el mismo cuerpo, Amén. ¿no? Y la única cabeza es Cristo. Amén. En el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Importante es esto, ¿no? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. A veces, ¿no? Por ejemplo, decíamos, muchas veces hemos conversado acerca de esto y decimos que cuando nosotros optamos, ¿no? Porque eso es así, optamos por amar, porque es una decisión el amar, al igual que perdonar, es una decisión. Muchas veces en el principio no vamos a sentir el mismo amor que nosotros sabemos que debemos sentir dentro, pero desde el momento que nosotros damos el paso, quien nos hace cambiar nuevamente la renovación de nuestra mente es el Señor. O sea, Él es el que pone ese amor a nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Porque todo culto debe ser racional. Eso es importante porque a veces decimos, todo es muy místico, ¿no? La gente dice, no, pero yo no puedo vivir así, de esa manera muy mística. No, el culto al Señor tiene que ser racional, porque nosotros nos estamos entregando al Señor también con la mente, ¿no? No solamente de una manera etérea, sino nosotros tenemos cuerpo, ¿no? Porque nosotros también tenemos cuerpo, no solamente tenemos espíritu y alma, tenemos cuerpo, con el que inclusive nos comunicamos con el resto del mundo, ¿no? Y es nuestro cuerpo, en la manera de caminar, en la manera de hablar, en la manera de vestir, que vamos a también comunicarnos con la gente. Y estamos diciendo quiénes somos y a quién estamos cargando, ¿no? ¿Quién vive dentro de nosotros? Entonces dice en el verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Wow, verdaderamente que hablar de este capítulo es, Dios mío, es una teología realmente muy fuerte, muy poderosa, porque nos habla justamente de esa mentalidad de rey. Ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿no? Tenemos que arder, nos tenemos que tener pasión por el espíritu, por el Señor, caminar en su espíritu, servir con cariño, ¿no? Con gozo, tener esperanza y sí, sufrir en la tribulación, pero constantes en la oración, sabiendo que nosotros a quién servimos, ¿no? Sabemos quién es más grande, nuestro Dios es más grande que el que gobierna el mundo. En el verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿no? Cuando nos dicen, ¿no? Vemos nuestras urbanizaciones cerradas con rejas para que nadie entre, ¿no? Y el Señor nos habla de hospitalidad, porque el Señor quiere que arriesguemos, que creamos en Él, que arriesguemos, porque esa es mentalidad de reino. No cubrir, no, este espacio es mío, tú no entras. No, el Señor caminaba, ¿no? Y abría los brazos y el amor a todos. Mentalidad de reino, ¿no? Bendecid a los que os persiguen. Wow, este todavía es más fuerte todavía, ¿no? Bendecir a aquellas personas que hablan mal de nosotros, a nuestras espaldas, que inclusive van, ¿no? Con chismoserías, como decimos criollamente, murmuraciones, ¿no? Tenemos que bendecirlas y no maldecirlas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿no? Cuando nuestros hermanos, como Alicia, está en este momento, ¿no? Recibiendo un tratamiento, nosotros sabemos que Dios está obrando, pero también caminamos con ella, ¿no? Le hacemos ver que nosotros también podemos tener sufrimiento, pero el testimonio entre nosotros es eso, ¿no? Darnos fortaleza y contar, ¿no? Como decía el maestro, nuestros testimonios en los momentos que Dios ha hecho obras en nosotros fuertes, es necesario comunicar, ¿no? Yo creo que en alguna oportunidad, no sé si se los comenté, pero después que me diagnosticaron fibromialgia, el doctor me dijo que tenía todas las características de tener esclerosis múltiple. Y yo dije, no,
El doctor me miró como diciendo, ¿qué le pasa? Pero en voz alta le dije, yo rechazo su diagnóstico, le dije, doctor. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Me miró, ¿qué? ¿No? Le dije, no, yo no acepto eso porque yo tengo un Dios que Él me ha hecho sana, le dije. No lo acepto. Y cuando me volvieron a hacer todos los análisis que ya me habían hecho, él mismo decía, ¿qué? Pero en los anteriores salía eso, y ahora no sale nada, ¿no? Entonces, esos testimonios de cuando el Señor obra en nuestra vida, Gloria a es Dios. necesario decirlo, Amén. porque el Señor obra, solamente nosotros tenemos que creer que Él obra. Y si hay algunas cosas que estamos pasando, no creamos, como decía el maestro, en que tenemos cuitas ahí escondidas. El Señor ya las tiró todos los pecados. No existe. Tampoco creamos en que un demonio puede poseernos porque no le pertenecemos ya a Él. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de otro. Como dice, somos harina de otro costal ya. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo caído, pero tenemos que amarlo para que ellos también logren tener lo que nosotros tenemos ahora, ¿no? En el, en el verso 18 dice, perdón, en el 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, como dice, por ejemplo, Proverbios, ¿no? Que no nos acomodemos a nuestra propia prudencia. En el 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Que nuestras acciones hablen de quién somos hijos, ¿no? Y que quieran realmente decir, yo también quiero lo que tú quieres. Bueno, ¿quieres lo que yo quiero? Yo quiero, yo tengo a Cristo, ¿no? Y que quieran ellos también llegar. No paguéis, perdón, el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotros tenemos a un Señor que lucha nuestras batallas, ¿por qué sufrir? ¿Por qué pelear? ¿No? Es mejor decirle, bueno, al enemigo, ¿no? O a través de las personas que muchas veces nos quieren dañar. Bueno, ¿sabes qué? Habla con mi papá. Habla con mi papá, no hables conmigo. ¿No? Habla con él, vétela con él. No tiene nada que hacer conmigo. Habla con papá, con mi papá. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios mío, este capítulo es demasiado poderoso y nos habla de esa mentalidad de reino, de lo que Dios quiere para nuestras vidas y que quiere que nosotros caminemos diariamente en cada área de nuestra vida de esa manera. Decimos que es fácil, pues no, en nuestras fuerzas no. En nuestras fuerzas nada va a ser fácil, pero en las fuerzas de nuestro Señor sí. En Él nosotros podemos caminar estando seguros de su fidelidad. Y una parte muy importante para todo esto es, como decía el pastor César, es ponernos en acuerdo con Dios. No es decirle al revés, ¿no? Que el Señor se ponga en acuerdo con nosotros. No, es nosotros tenemos que ponernos en acuerdo con Él. Cuando nosotros nos ponemos en acuerdo con Él, tenemos revelación. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor, caminamos en sus caminos. Nos es más fácil descubrir inclusive algunos textos que se nos pueden hacer difíciles. Él obra con su Santo Espíritu. ¿Qué necesitamos entonces para tener mentalidad de reino? Ponernos en acuerdo con el Señor, leer la palabra a través del Espíritu Santo, ¿no? Es querer, desear con fervor vivir ese reino desde ahora y desearlo con pasión toda la vida, caminar con ese deseo, caminar, que nuestros días sean amanecidos por ese deseo y esa esperanza y esa alegría, ese gozo de saber que en algún momento vamos a vivir en ese reino, ¿no? Entonces, formar una mentalidad de reino
¿Es un proceso? Sí, es un proceso. Es un proceso continuo. No es un suceso repentino, sino es un trabajo diario, ¿no? Que puede, pues, digamos que van dándose fases, ¿no? Porque uno va iniciando, desde que uno es salvo, uno va iniciando un camino de la mano del Señor, con una relación con Él. Entonces, cuando vamos caminando con Él, al principio, como dice Pablo, nos dice que tomamos leche, ¿no? Pero cuando empezamos a comer alimentos sólidos, cuando estamos ya preparados para el alimento sólido, cuando hemos caminado ya un recorrido, cuando ya hemos entregado, cuando ya nos hemos magullado, tenemos las rodillas ya de repente dañadas, ¿no? Pero también tenemos el corazón más agradecido, cada día más agradecido. Y esta es otra cosa que necesitamos para la mentalidad del reino, ser muy agradecidos para que el Señor obre en nosotros. Ser agradecido de todo lo que Él hace por nosotros, de ese amor inmenso, inmerecido que nos tiene, de caminar en una salvación eterna, de que nos ha librado del fuego del infierno, de saber que Él nos ama y nos mantiene sujetos de su mano y que no nos abandona, que nos sostiene, porque lo dice su palabra, ¿no? Entonces es importante tener ese deseo, esa pasión por Él, ¿no? Porque Cristo es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos que tener amor y pasión por Él. Él es la base de todo. Sin Cristo no existe nada. No existimos nosotros, no servimos para nada. Con Cristo lo podemos todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces es necesario caminar en la conversión que Él nos puede hacer caminar en esa conversión. Solo necesitamos el deseo, la intencionalidad, ¿no? Entonces es hacer, digamos, una rendición diaria de nuestra voluntad al Señor, para que nuestra vida se convierta en un culto que es agradable a Él, ¿no? Que Él es como sentir, no sé, cerrar los ojos, yo lo veo de esa manera, y ver una sonrisa de Él, ¿no? Alegra nuestro corazón, solamente cuando queremos entregarle, ¿no? Nuestra vida en un culto agradable a Él, ¿no? Este culto no se limita pues a un lugar, a un momento, a una expresión, ¿no? No es solamente en cuatro paredes, ¿no? Es permanente, ¿no? Porque la adoración al Señor ya hemos dicho que es un estilo de vida. Entonces, si yo camino sabiendo que mi vida es una adoración a Él, cuando desde la mañana hasta la noche, yo camino de su mano, sé, en todo momento me dirijo a Él, ¿no? Señor, tengo esta dificultad, ayúdame, dame revelación, dame tu sabiduría, dame tiempo, ayúdame a caminar, no entiendo esta parte, ayúdame, ¿no? Porque a veces la vida no la entendemos, por qué la gente actúa de una o cual manera, ¿no? O a veces nuestra propia reacción, ¿no? Señor, cálmame, ¿no? Pon tu paz dentro de mí. Entonces, es un caminar diario con Él de la mano, ¿no? En todo momento, en todo lugar, es expresarle el honor que le damos, ¿no? Es decirle, Señor, yo te amo, es exaltarlo. Yo siento, y creo que todos nosotros que estamos aquí, yo creo que esa es una parte tan importante y hermosa, ¿no? Cuando uno puede, inclusive ni pedirle nada, sino simplemente adorarlo, decirle, te amo, eres grande, maravilloso, te exalto, Señor, te adoro, te alabo, porque eres mi Señor, eres grandioso, ¿no? Es como dicen, ¿no? Muchas veces escuchaba, ¿no? En alguien que decía, un predicador decía, en la actualidad hay muchas iglesias que buscan que la adoración sea agradable a las personas que van. Pero está mal, pues, porque la adoración no es a nosotros, es a nuestro Señor. Por lo tanto, cuando lo adoramos es a Él, a sus atributos. No tenemos nosotros que estar, ay, esa cancioncita no me gusta, esta cancioncita sí me gusta. No, es ver qué es lo que al Señor le agrada, ¿no? Y le meto luces, le meto fuego, porque a mí me gusta, no. Eso no es lo que Dios quiere, sino lo que Dios quiere es lo que nosotros hemos de caminar. Por ello necesitamos el proceso de formación también, ¿no? El tener el café es una bendición porque es una formación diaria que tenemos, ¿no? Y el Señor nos va formando cada día y en cada etapa nos va formando y nos va dando más lucidez,
a más conocimiento, más revelación, ¿no? Y vamos algunas cosas eliminando en el camino porque sabemos que ya en este tiempo no lo necesitamos, ¿no? Porque ya ahora el Señor nos pide caminar hacia otro nivel. Entonces, si antes la leche la deseábamos, la necesitábamos, ahora queremos comer queso, paria de repente, comer, no sé, un buen saltado, porque ya podemos comerlo y lo necesitamos, ¿no? Porque necesitamos más fuerza, necesitamos alimento más fuerte también, porque vamos caminando, el Señor nos va poniendo también en situaciones a veces más difíciles, más conflictivas, ¿no? ¿Y cómo salimos airosos? Sabiendo que somos más que vencedores en Él. ¿Cómo salimos airosos? Sabiendo que Él nos tiene sostenidos de su mano derecha. ¿Cómo salimos airosos teniendo mentalidad de reino, amando aún a esa persona que nos está haciendo daño? Mentalidad de reino es la que Dios quiere para este tiempo difícil, para este tiempo en el que sabemos que los días de la tribulación están cerca, porque sabemos que viene un tiempo en el que el enemigo va a hacer su reinado en la tierra, pero sabemos también que el Señor vendrá en el rapto. Y sabemos también que nosotros, la iglesia, no estaremos en la ira de Dios, ¿no? Porque sabemos que eso es para aquellos que pues, lo han rechazado. Entonces, para que haya al menos la gente que vamos conociendo en el camino, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, vecinos, hay que decirles, aunque no lo quieran escuchar, y ponerlos en oración, que es lo más importante, porque nosotros hacemos nuestra gotita o nuestra arenita y el Señor lo hace grande, porque Él es el que hace todo maravilloso y nuevo cada día, ¿no? Entonces es necesario querer escudriñar las escrituras cada día, ¿no? Para que recibir la revelación de nuestro Señor. Y es renunciar también cada día a la forma de pensar y de vivir del sistema que nos quiere imponer, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a alguien que dice, ¿no? Una compañera que dice ser creyente y dice, pero no podemos cerrarnos a la verdad que estamos viviendo, a la cultura que estamos viviendo, hay que enseñarle a nuestros niños que ahora no solamente hay varón y mujer, pues, sino que cada quien tiene elección. Perdón, le digo, pero ¿cómo vas a decir tú que eres creyente y vas a enseñarle eso a tus alumnos? Le digo, si eso es abominación a los ojos del Señor. Eso no es cierto, no es verdad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que caminar en la verdad del Señor. Nosotros no podemos hacer, estarnos más bien amoldando al mundo. Más bien en este verso nos dice este capítulo, no nos amoldemos a este siglo. Y cuando habla de siglo, está hablando de cultura, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Moisés, él tuvo que luchar en contra de que la mentalidad, la cultura egipcia. Pablo a la cultura grecorromana, ¿no? Y así cada uno estuvo luchando, Daniel, ¿no? La cultura babilónica. Entonces nosotros, ahorita, ¿en qué cultura estamos? La posmoderna, donde hay relativismo, hay hedonismo, ¿no? Hay mucho egoísmo, indiferencia, a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Nosotros tenemos que ir en contra de ello porque nosotros tenemos mentalidad de reino. Nosotros tenemos mentalidad Cristo. Nosotros caminamos y tenemos que caminar cada día agarrados de el reino que es Cristo Jesús. Él es nuestro rey y Él es nuestro reino, es nuestro reinado, es nuestra vida, es todo para nosotros. Es en Él que tenemos que caminar, en su verdad, en su voluntad diariamente. Y como vuelvo a decirlo, ¿es fácil? No lo es en nuestras fuerzas, pero Él es el que nos da las fuerzas necesarias cuando ya no la tenemos, ¿no? Es el que nos hace caminar en ese camino, en esa, digamos, en esa proyección sobrenatural que mucha gente no cree, ¿no? Mucha gente dice, ¿no? Y yo lo he escuchado, ¿no? De gente que dice creer, sí, pero ahorita no podemos hablar de milagros, pues como que el Señor te va a te hacer crecer un pulmón, ¿no? Pero se dan cosas maravillosas. Cuando tú escuchas, yo recuerdo en una oportunidad un señor del taxi nos decía, ¿no? Que él nos llevaba al mercado, me acuerdo hace mucho tiempo cuando mi mamita todavía estaba viva, él nos contaba una historia de un señor
de un joven, ¿no? Que era, todavía era bastante joven este señor, este hombre, y dice que le habían diagnosticado cáncer al pulmón y él en ese trayecto de dolor, él llegó a una iglesia cristiana y se convirtió, se entregó al Señor. Entonces él empezó a caminar creyéndole al Señor que el Señor lo sostenía. Y los médicos le habían dado muy poco tiempo de vida. Le dijeron que no podían darle un tiempo exacto, pero que él estaba, que le dieran calidad de vida nomás, que él hiciera lo que quisiera porque no tenía mucho tiempo. Y él dijo, bueno, yo voy a caminar en lo que el Señor determine para mí y lo voy a recibir. Entonces, y este señor del taxi decía, ¿no? Y este señor ya tiene como 7 años viviendo, supuestamente más que con un pulmón. Y el otro pulmón ya no tiene ni color, dice, ¿no? Porque eso es lo que le han dicho a los médicos. Y él sigue vivo. ¿Será que eso? Me daba risa porque el señor preguntaba, ¿no? ¿Y será que eso es un milagro? Y yo digo, ¿cómo no va a ser un milagro? Es algo sobrenatural. Sí hay milagros. Siempre lo habrán porque el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Y por lo tanto los milagros siguen dándose, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que el Señor levanta personas solamente por una oración? ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces cuando le decimos, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú haces maravillas? ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos especiales para cada persona, ¿no? Y eso hay que agradecérselo porque incluso ahí es donde nosotros podemos caminar con su justicia, ¿no? No con nuestra justicia, sino con la suya. Saber que el Señor nos mira a nosotros y está viendo a Cristo y por lo tanto estamos caminando en justicia. Mi perrita que es muy... Entonces, qué importante ver, como decíamos, ¿no? Si estamos viviendo en un relativismo, ¿no? En la cultura actual, es rechazar todo aquello que no es cierto, es todo aquello que nos lleva a todo es permitido, ¿no? Porque la palabra dice todo está ahí, sí, es permitido, pero no todo nos construye, ¿no? Entonces, qué importante ver que en cada paso que damos, el Señor nos da su palabra, ¿no? Para corregir aquello que el mundo nos quiere dar, nos quiere ofrecer, nos quiere desviar, nos quiere llevar por aquí, por allá, y Él en cambio nos sostiene con su palabra. Aquí nos quedamos y aquí seguimos hacia adelante, tomados de la mano del Señor. Hermanos, espero que este tema, aunque es bastante amplio, lo he tratado de resumir en este capítulo del 12 de Romanos, de la mentalidad del reino. Y yo creo que el Señor ha querido esta semana hablarnos mucho de la transformación de la mente, porque es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo, porque vienen tiempos más difíciles. Y Él nos quiere sostenidos en su palabra y para poder traer más gente a su reino con esta mentalidad de reino. Gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, Rocío. Muchas gracias por la palabra de esta noche. Los discípulos se acercaron al Señor Jesús y le preguntaron, o mejor dicho, le pidieron, Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Y el Señor les enseñó, ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Que eso pueda ser una palabra sembrada en nuestro corazón. Que ahora, la hora que van a sus habitaciones a descansar, en su oración digan, Señor, venga a mí tu reino, venga a mi familia tu reino, venga a mi trabajo tu reino, venga, Señor, a mi negocio tu reino, venga tu reino sobre mí, Señor. Que eso pueda ser el desafío y que mañana al despertar, en la mañana también, en su oración puedan decir, Señor, venga tu reino a mí, a mi casa, a mi hijo, a mis hijos, a mi familia. Venga tu reino, Señor, que tu reino esté en mi casa siempre. Que esa pueda ser nuestra actitud. Gracias por el mensaje. Lindo tema, mentalidad del reino. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo y delicioso fin de semana. Que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, el día lunes estaremos aquí extendiendo la mentalidad del reino. Dios los bendiga, familia. Hasta el día lunes. Bendiciones. Gracias. Aleluya.